Hola, buenas tardes. Voy a exponer el momento 3 de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 que se titula Lesión térmica y nutrición. Expondré sus alteraciones fisiopatológicas, definiciones de distintos conceptos y su abordaje nutricional. ¿Cómo se define una quemadura? Como una lesión producida por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Los 4 tipos de quemadura que existen son térmicas, eléctricas, químicas y radiactivas. Térmicas es donde el agente que la produce es el calor, líquidos caliente, fuego directo, gases inflamables, así como el frío, la congelación. Eléctricas, el agente que las produce es la electricidad atmosférica e industrial. Químicas, el agente que las produce son los productos químicos, ácidos, bases y gases. Las quemaduras de tipo radiactivas es donde el agente que las produce es la radiación, por ejemplo el sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica y radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Bueno, pues aquí dentro de los criterios tenemos que según la superficie corporal quemada mayor del 15%, pues el criterio es quemado crítico. En superficie corporal quemada menor del 15%, pues el criterio de gravedad sería quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Bueno, pues tenemos la quemadura epidérmica de primer grado, donde se observa una destrucción de la epidermis más la dermis superficial. En la quemadura dérmico profunda de segundo grado profundo, pues se presenta una destrucción de la epidermis más la dermis. En la quemadura subdérmica de tercer grado, bueno, pues se presenta una destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Aquí podemos visualizar las 3 capas de la piel, tenemos epidermis, dermis, hipodermis. Y bueno, aquí vemos también la quemadura de primer grado, la quemadura de segundo grado y la quemadura de tercer grado, donde, bueno, la destrucción es de capas más internas de la piel. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para los niños? Bueno, esta regla es un método que se utiliza para poder calcular la extensión cutánea quemada que presenta un paciente. Esta consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9 de la superficie corporal total quemada, o bien puede ser por múltiplos de 9, como por ejemplo aquí vemos 4.5 más 4.5, bueno, nos dan los 9. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Bueno, pues primero, la malnutrición aguda, la sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente, pues la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Pues desde 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Puede hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Presenta el paciente quemado crítico 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia
y hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Bueno, pues la hiperglucemia, que sabemos que son valores mayores de 80 miligramos sobre decilitros, esta se asocia con resultados clínicos adversos como puede ser el hipercatabolismo e hipermetabolismo. La resistencia a la insulina se presenta gracias al estrés que se presenta sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular. La hiperlactatemia es gracias al aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Pues sabemos que es el hipercatabolismo. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? De 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa grasa corporal. 5 alteraciones fisiológicas en el metabolismo de lípidos son el aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, el descenso en los niveles de cuerpos cetónicos, el aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos, el aumento en los niveles de glicerol y, por último, la lipólisis. Esta puede permanecer aumentada entre 5 días hasta 2 meses posterior a la agresión térmica. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Principalmente son 3, el cobre, el selenio y el zinc. Aquí podemos observar cuáles son los alimentos que principalmente lo contienen. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar esta nutrición? Bueno, pues dentro de las primeras de 6 a 12 horas, ya que es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica dentro de este tiempo. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. 1. Mantiene la integridad de la barrera intestinal. 2. Mantiene la motilidad. 3. Mantiene el flujo sanguíneo esplácnico. 4. La reducción de las infecciones. Y por último, disminuye los niveles de catecolaminas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Bueno, si el paciente presenta disfunción gastrointestinal o bien disfunción intestinal o ambas, pues se indica la nutrición parenteral en lugar de la enteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? En adultos es la ecuación de Toronto. Esta considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. Aquí vemos cuál es el ejemplo de la ecuación de Toronto. En niños existe la Schofield con peso y estatura. Tenemos en niños de hombres de 3 a 10 años, de 10 a 18, mujeres de la misma edad, de 3 a 10, de 10 a 18. A comparación de la que se usa peso y estatura, son las mismas edades tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Bueno, pues los aportes de macronutrientes están en carbohidratos un porcentaje del 50 al 60, de lípidos del 15 a 18, de proteínas menor de 20 a 25. Carbohidratos es de 4 a 5 gramos por kilogramo por día, de lípidos es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día y de proteínas es mayor de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Bueno, a continuación les voy a mencionar los 10
Pues está el zinc con una cantidad de 25 a 40 miligramos, está el cromo con 15 miligramos sobre día, está la vitamina D donde tenemos pues que son personas mayores de 70, también de menores de 70 con 600 unidades y 800. La vitamina A, se encuentra la vitamina C de 1 a 3 gramos sobre día, la vitamina E, el becaroteno son 3.6 miligramos, los bioflavonoides de 30 miligramos, el selenio y el cobre. Y bueno, pues aquí podemos observar la cantidad a aportar de cada uno de estos. Y la bibliografía, gracias.